Señor secretario de la Defensa, en el año 2006, entrevistando a Porfirio Muñoz Ledo, lanzó una pregunta al aire, me la hizo enfrente y me dijo: ¿qué pasaría si Al Capone fuera el presidente de los Estados Unidos? Y después, con su autoridad en la palabra, dijo: ¿o qué pasaría si el Chapo Guzmán fuera el presidente de México? El general Tomás Ángeles de Aguajare advirtió a Felipe Calderón de la situación que guardaba el país en materia del narcotráfico. Es decir, por este antecedente, el general le exigieron su renuncia. Esto es muy grave, porque en este punto es donde surge la complicidad de Felipe Calderón. Lo que Genaro García Luna hizo en estas instalaciones fue instalar un cártel. Esa es la realidad. Y si manda el dinero dice quién ejerce el poder. Y con todo lo que se ha mencionado, de lo que estamos hablando realmente es de que hay una traición a la patria. Sí. Y en tiempos de narcotráfico podría llegar, en otra fábula, que no es la de Rousseau, a que todos los jefes de seguridad del país estuvieran bajo el mando de narcotráfico. Por presuntos nexos con el narcotráfico fue detenido en Estados Unidos Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Le informo que se le acusa de servir al cártel de Sinaloa y de recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 al 2012. El año pasado, durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en una corte de Nueva York, Reinaldo Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada y líder del cártel de Sinaloa, reveló que Genaro García Luna recibió sobornos de este cártel para dejarlo operar el trasiego de drogas en México cuando él era secretario de Seguridad Pública. Era considerado un superpolicía, fue el arquitecto y rostro de la llamada guerra contra el narcotráfico lanzada en 2006. Hoy está en la cárcel. Yo entendí mucho, tuve mucha información, porque para bien o para mal, cuando fui secretario particular del secretario, en mi oficina, a propuesta de la Embajada de Estados Unidos y la CIA, se organiza, y desde luego con la autorización del doctor Cedillo, se organiza en mi oficina un centro que le pusimos Centro de Inteligencia Antinarcóticos, con puros oficiales seleccionados. Esa situación que duró casi 5 años, Daniel, poco más de 5 años, a mí me permitió hacerme de mucha información, no hacerme, no yo, no, la oficina, de mucha información de lo que sucedía en México, de personajes que tenían algún nexo en este rubro y todo eso. Con esa información yo me manejé, Daniel. En la subsecretaría casi no tuve acceso a información de otra naturaleza. El CIAN, aunque estaba encuadrado en mi oficina, le informaba directamente al jefe de Estado Mayor y él al secretario. Yo estaba enterado de todo, desde luego, pero oficialmente el jefe de Estado Mayor le informaba al general secretario, el director del CIAN al jefe de Estado Mayor y al secretario. Llegamos a tener, de acuerdo con ellos, el mejor equipo de inteligencia de América Latina, dicho por ellos, no por mí, porque yo no podía establecer la relación con equipos de otros países. ¿Dicho por la CIA? Dicho por la CIA. Son blancos de oportunidad. En cuanto se detectaba algo, había que actuar de manera muy rápida, precisa, quirúrgica. El expresidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno no tenía información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos con el narcotráfico, cuando este fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, revela la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson en una entrevista para Proceso. No había evidencias verificables, digamos, pruebas. Había mucha rivalidad, mucha grilla, pues, muchos chismes de unos contra otros,
contra el ejército, y el ejército contra el PGR y el ejército contra seguridad, en fin, pero así pruebas constatables y verificables, no. Difundió una nota sobre el comentario final de nuestro programa de anoche, afirmando que el comentario se había tratado de un apoyo mío a Genaro García Luna. Como suele ocurrir, pues los de costumbre tomaron la nota, la hicieron viral, la convirtieron en tendencia en Twitter, etcétera. Pero no me cuadra, ¿no? O sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. En una entrevista reciente a la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, afirmó que la información que teníamos, refiriéndose al Departamento de Estado, era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero provenía por parte de mexicanos. Eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El expresidente Calderón insiste en que no sabía nada. ¿A qué información tenía usted acceso, general? ¿Y cuáles son los personajes involucrados dentro de estos escenarios de verdadera corrupción? Daniel, muchos personajes, muy delicado. Yo creo que sería herir a México y yo no lo haría. Tú tocaste el tema del licenciado Calderón. Él, por conducto del secretario de la Defensa, me convocó a platicar con él el 9 de mayo de 2007. Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos casi 1 hora 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas, que creo que le interesaba más, era sobre García Luna. Le dije: señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo, solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal, y a mi juicio qué debía hacerse. Él me escuchó. En las 2 ocasiones me escuchó, no hizo ningún comentario, ninguna réplica, escuchó simplemente. Y de acuerdo con la información que pudo entregarle al presidente Calderón, ¿a qué grupos de la delincuencia organizada estaría sirviendo Genaro García Luna? Fundamentalmente con el del Pacífico. Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal, para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto, desorganizarlo y llegar a la situación que estamos viviendo. Cantidad de grupúsculos que tienen los nombres que les da la gana, que siembran terror, que han perdido capacidad para importar y exportar droga y viven del secuestro, de la extorsión, pero sí nos causan terror. Le pegaron al avispero, las avispas se dispersaron por todo el territorio nacional y ahorita lo estamos pagando. No, o sea, ¿a usted le
cuadra? García Luna fue el consentido de Felipe Calderón. ¿Cree usted que no tuvieron peso sus palabras al presidente o considera que Calderón vio un área de oportunidades en García Luna? ¿Por qué lo sostuvo? Yo creo que vio un área de oportunidades en García Luna. ¿Quién entroniza a García Luna? Creo yo, es hipótesis mía. Juan Camilo Muriño. Es el que introduce. Primero a jugar fútbol allá, los partidos de fútbol que se organizaban ahí entre el presidente y algunos de sus gentes cercanas, de sus consentidos, ahí en Los Pinos. Y ahí entró García Luna, que se fue paulatinamente con mucha habilidad, con mucha intriga, porque es un individuo perverso, demasiado perverso, tanto como audaz y ambicioso, que rápido se apoderó de Felipe Calderón. General, ¿considera que tenía una cierta calificación la figura de García Luna por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, por la embajada? Ellos tienen intereses, no amigos. El gángster más implacable, más infame que le sirva, a ese lo utilizan. Aunque le sepan todas sus canalladas, a ese lo utilizan. Y eso fue. García Luna era menos que empleado. A un empleado le pagas. Menos que empleado, lo que más abajo de empleado, no sé, sirviente, pues al sirviente también le pagas. A eso fue García Luna de las agencias norteamericanas. Todo lo que le decían, todo lo que pedían, él lo daba. Pues cómo no, por supuesto que eres mi consentido y contigo trabajo y a ti te defiendo. Y claro que meto las manos al fuego por ti, mientras me seas de utilidad. Después pues ya será otra cosa. Así es, en la práctica, y yo no lo critico, Daniel. Que sea un juego sucio, pues sí, pero en política, y más en la política internacional, pues que hay limpio. Es el caso de García Luna. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide al juez que lleva el caso que sentencie a cadena perpetua e imponga una multa sustancial a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Recordemos que la audiencia para dictarle sentencia será el próximo 9 de octubre.